de circuitos formales, del circuito tecnológico, de la economía, de los circuitos financieros, de los circuitos de comercialización, de los circuitos de exportación, de todos esos circuitos están afuera, excluidos. Y a consecuencia de esa exclusión es que sus niveles de productividad son relativamente bajos. Entonces, ¿cómo subo esos niveles de productividad? Incluyéndolos en esos circuitos. Y esa es la gran tarea de cualquier gobierno. Promover, no hacerlo él solo, porque ahí tiene que tener la ayuda también del sector privado. Promover la inclusión en esos circuitos para que le suba la productividad y pueda solventar los costos de ser formal. Oiga, no entiendo eso de solventar los costos de ser formal. Le pongo un ejemplo, el sueldo mínimo. Y no pensemos en la microempresa de Lima, vámonos a Cusco, vámonos a Cajamarca, vámonos a Purímac. ¿Ustedes creen que allá una tiendecita, esa es una microempresa, una bodeguita, esa es una microempresa, van a poderle pagar a la persona que lo ayuda a vender un sueldo mínimo de 750 soles? Y peor aún si lo suben a 1000, ¿ustedes creen que van a poder pagar? Oigan, si no es que el microempresario sea mala gente, sino que no da el negocio, pues. La productividad no da. Avenida Arequipa. Sí, entonces, hay una conferencia. Tengo que aumentar. 2020 es la cuadra 11. Y es incluirlo en la cuadra 11. Educación. 1155, Arequipa 1155. Tecnología. Hay un congreso, evento urgente. Hay un congreso. Se habla mucho sobre esto. No, te vienes acá. Porque estas normas que yo les he mencionado, esta ley 28015 y este decreto legislativo 1086, si uno lo lee, ahí dicen, hay capítulos de tecnología, capítulos hay, pero es letra muerta, porque no es fácil hacerlo. Y desde mi punto de vista, mientras no se logre esa inclusión en estos circuitos modernos, la microempresa siempre va a seguir como microempresa de baja productividad. Es un enfoque bastante diferente al que tradicionalmente se piensa y al que tradicionalmente se ha puesto en práctica aquí en el Perú. Yo llegué tarde, estaba escuchando un poco de la exposición que hizo la señorita viceministra y veo que sí han tocado algunos aspectos de tecnología, de ayudarlos a exportar, pero ahí hay que trabajar mucho. Y por ejemplo, ella al final se nos preguntó a todos, nos dijo, ¿por qué no podemos ser como Uruguay? Y yo le digo, le hubiera contestado, lo digo ahora. El Perú hoy día, amigos, hoy, tiene una brecha, un déficit de inversión en infraestructura. ¿Saben cuánto está estimado? En 88.000 millones de dólares. Se lo vuelvo a repetir. 88.000 millones de dólares el déficit en infraestructura. Y 40% de ese déficit es energía. 25% es con vías de comunicación y el otro 25% son telecomunicaciones. Para empezar, tendríamos que cerrar esa brecha para poder ser como Uruguay. Si no cerramos esa brecha de infraestructura, ¿de qué competitividad vamos a hablar? Si ahora tenemos problemas de energía y la economía crece más, ¿de dónde diablos sale la energía para hacer crecer más a la economía? No es cuestión de hablar. Esas son las realidades del país. Entonces hay que trabajar sobre esas realidades. Entonces, en ese sentido, mi mensaje iba a ser muy corto, pero muy conciso y muy preciso. No bajemos solamente esto porque no da resultado.
tengo que sacarle músculos a las camillas para que ellos puedan saltar. Tenemos que aumentar la productividad de la microempresa. Si no, siempre va a seguir siendo microempresa y siempre va a seguir siendo generadora de pobreza en el Perú. Ese era el mensaje que quería darle, muy conciso, muy preciso. Nada más. Me tengo que retirar. Bien, agradecemos la presencia y el mensaje del exministro Jorge González Izquierdo, realmente muy interesante su visión de la problemática de las micro y pequeñas empresas. Vamos a hacer el uso de la palabra antes de presentar al ingeniero Mario Quintanilla, al representante de Telefónica, gerente de microempresa, el señor Oscar Bada, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Yo solamente les voy a robar 2 minutos para darles unas palabras. En la tarde estaré con ustedes en más extenso, intentando no aburrirlos hacia las 5 de la tarde, que será una hora complicada, pero cuento con ustedes. Un momento solamente para dar la bienvenida a este auditorio, que es nuestra casa, siéntanla como suya. Estamos en casa, este es un congreso donde se nos congrega para conversar, para compartir ideas. Va a estar, como ya hemos visto, está aquí el Estado, está aquí la empresa privada, están aquí los gremios, están ustedes los microempresarios, que son los actores de este movimiento. Yo tengo una fe muy a prueba de balas, diría yo, respecto a la micro y pequeña empresa. Tengo el honor de liderar este segmento que Movistar Telefónica ha decidido reinventar. En la tarde les comentaré un poco a detalle cómo se hace esto. Y no es casualidad, lo decía la viceministra, las pymes casi que están de moda, ¿verdad? Así como está de moda la gastronomía peruana y tal, tenemos que hablar de que la pyme está en boca de todos y es el motor de este país, la mueven nuestros sueños. Entonces hoy día les propongo que utilicemos este espacio para compartir, estaremos en todos los intermedios dispuestos a compartir todos y los invito a que pongamos delante el día de hoy a nuestros sueños, como microempresarios, como organizaciones, como instituciones públicas y privadas, y ante esos sueños no dejemos que nada se anteponga. Y si vemos que hay barreras, utilicemos el espacio que hoy día nos da Apelima para compartirlas y hacerlas a un lado, porque como ha comentado mi profesor Jorge González Izquierdo, tenemos unas brechas importantes que cerrar. Si así, con todas estas brechas de 88.000 millones, somos lo que somos, hemos hecho lo que hemos hecho, o ustedes han hecho lo que han hecho, haciendo que el PBI de este país se mueva 42% a base de microesfuerzos, por no decir microempresarios, porque ustedes son empresarios de microempresas solamente, y no microempresarios per se. Entonces, pensemos en esa potencia que trae. Perú no trae una locomotora de un solo vagón, como hacen los grandes países, de algunos países como Venezuela con su petróleo, Estados Unidos con su banca. Perú tiene un tren de 6 millones de vagones, muy pequeños, son los vagones de la micro y pequeña empresa. Entonces aprovechemos el espacio de hoy. Ese es un lugar, creo yo, perfecto para recibir al tema de esta temática: tecnología, valores éticos. Tecnología es el modo, la razón de ser de este auditorio como espacio físico. Aquí se discuten los temas de tecnología más importantes para el grupo Telefónica en el Perú, así que creo que es el espacio perfecto para que hablemos de eso el día de hoy, y necesitamos el espacio para compartirlo entre esos 4 frentes: Estado, el gobierno, agremiaciones, empresa pública, empresa privada y los microempresarios, que son el motor de todo eso. Así que los veo por la tarde y nuevamente bienvenidos a esta su casa. Gracias.